Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. Tenemos en línea al politólogo y periodista que está presentando su último libro, Padre Mujica, Seferino Reato. Seferino, ¿cómo estás? Martín Picón te saluda. Hola Martín, tanto tiempo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Seferino, para empezar, yo leí todo tu libro, soy de los que a los invitados me gusta tener preparada la nota. Nos damos unos segundos porque Celeste va a leer un párrafo que para mí me parece que es clave como punto de partida de tu libro, ¿sí? Dale. Hay gente a la que no le importa el destino de los villeros. Lo único que les importa es tener a los villeros en esa miseria para manejarlos políticamente. Por eso los enfrento, porque yo he dado mi vida y mi fe para esa gente pobre que está ahí porque la sociedad les cerró sus puertas. No me van a usar para otra cosa. El 19 de abril, en un reportaje del diario Mayoría del peronismo ortodoxo titulado Los turistas del Arapo, la ultraizquierda en las villas, sostuvo: hay quienes se empeñan en eternizar las villas, en eternizar la pobreza, el mendrugo, el harapo, el desamparo. Muy bien. Bueno, me parece que es un poco el alma de lo que era el pensamiento del padre Mujica y es un poco lo que le costó la vida, ¿no? Sí, claro, esas son frases de Mujica al final de su vida, pocos meses antes de ser asesinado. Él fue muerto el 11 de mayo del 74, hace 50 años, a la salida de una iglesia en la que había dado la misa. Y él en ese momento estaba muy enfrentado con Montoneros y con la militancia de la juventud peronista, es decir, de Montoneros, en las villas, en especial en la Villa 31, donde él había centrado su acción pastoral. Sí. Y es un momento en el que gobierna el general Perón, que tiene una política social que es implementada a través del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, que tiene algunas innovaciones. Por ejemplo, una, al contrario de lo que querían los curas villeros en aquel momento, la militancia política, decide construir departamentos pequeños en Lugano, en La Matanza, y trasladar a los habitantes de la Villa 31 y de otras villas a ese lugar. Siendo que el cura, el padre Mujica, la iglesia, los militantes, las JP, todos pensaban, no, hay que erradicar a los villeros. Ellos tienen que constituirse en cooperativas, construir sus propias viviendas y quedarse en el barrio. Pero cuando esto comienza a funcionar y Mujica se da cuenta de que los villeros estaban contentos con su nueva casa, que era chiquita pero era de ellos, era nueva, moderna, tenía muchas comodidades, cambia de idea y se enfrenta también a Montoneros y a la militancia de Montoneros en el barrio, en Villa 31. Y ahí es cuando dice, ellos quieren que la pobreza se siga perpetuando, han hecho de la villa una gran unidad básica, no les cuesta nada venir de los barrios donde viven y hacer política acá, pero yo no he dado mi vida por los pobres para que permanezcan en la pobreza, sino para que salgan de la miseria. Es muy actual esto, y también interpela un poco la militancia política en las villas, ¿no? Que a veces parece que quieren que los villeros sigan siendo pobres. Seferino, ¿cómo estás? Lionel Paredes te saluda. Hola, Lionel. Seferino, a ver, ¿qué aspecto de la vida del padre Mujica te sorprendieron? O sea, fueron los que más te sorprendieron en la investigación, durante la investigación del libro. O sea, que vos podés recordar o que, bueno, o sea, no sabías. Bueno, yo creo que el padre Mujica nos ayuda a comprender qué pasó en los 60 y 70 con tantos jóvenes de clase media y en particular de media alta y alta. Él era de la élite porteña por mérito de sus padres, ¿no? Un abogado muy conocido, político conservador, que ocupó muchos puestos políticos importantes, muy bien relacionado, y la mamá descendiente de terratenientes litoraleños y bonaerenses. Es decir, una familia muy bien conectada de la élite porteña,
Y eso pasó con muchos jóvenes de hogares antiperonistas, conservadores, clase media alta y alta, que después de golpe se hicieron peronistas y casi en simultáneo se hicieron guerrilleros, y me parece que eso Mujica ayuda a comprender. Lo que más me sorprendió de él es que, claro, cuando lo asesinan, él ya tenía 43 años y su vida había dado varias vueltas, digamos, había cambiado bastante, como cambiamos todos, ¿no? A veces pensamos una cosa, después pensamos otra. Y en el caso de Mujica, como había sido tan recuperado y tan apropiado por el kirchnerismo, claro, se nos perdieron un montón de cosas. Por ejemplo, estas peleas últimas, en los últimos meses de su vida con Montoneros. Pero no solo esta, porque cuando Perón vuelve al país en el 73, gana las elecciones, vuelve a la Casa de Gobierno, es presidente de nuevo, él se pelea con Montoneros, que no quiere dejar las armas. Y Mujica está al lado de Perón. Entonces esa pelea, vista a través de Mujica, es muy ilustrativa, porque es una persona que le dio aire a las guerrillas a mediados de los 60, pero que después termina enfrentado con Montoneros. Claro. Y eso ya no es un enfrentamiento entre una y otra parte, es una persona que dice, bueno, miren, yo estuve con ustedes, pero ahora no, y me parece que ustedes se equivocan por esto, esto y aquello. Y eso me parece que al relato kirchnerista lo perfora, porque, por ejemplo, él es uno de los que cuestiona severamente y públicamente el asesinato de José Rucci, líder de la CGT, a manos de Montoneros. Justamente de ese tema te quería consultar, porque en menos de un año mataron a Rucci y al padre Mujica. Si no hubiera pasado esto, o sea, Rucci tenía un pensamiento, representaba un peronismo más conservador y un poco más de derecha, el padre Mujica no tenía esa lucha entre clases, sino todo lo contrario, lo que buscaba, ¿no?, era que haya una unidad social para sacar adelante a los pobres. ¿Hubiera sido otro el destino del peronismo si no los mataban a ellos? ¿Eran una nueva corriente? Es difícil saberlo, pero claro, para Perón, sobre todo el asesinato de Rucci, fue una pérdida muy valiosa porque Rucci le garantizaba la paz social. Claro. Había que controlar la inflación, había que mantener los salarios en un cierto nivel, y Rucci eso lo podía hacer porque tenía carisma, era muy popular y muy querido por las bases sindicales. Lo de Mujica es un asesinato que lo priva a Perón de una persona que lo defendía mucho desde el púlpito y desde los actos políticos, porque el cura además era un personaje muy famoso, una de las personas más conocidas de la Argentina, porque aparecía mucho en televisión, y como era simpático, canchero, carismático, tenía una pinta de grande cine, era se diría hoy un rockstar. Claro. Entonces eso lo priva mucho en la lucha contra Montoneros. Y a Montoneros el asesinato de Mujica, bueno, me parece que le permite, más allá de si fueron efectivamente los Montoneros o no, pero para Montoneros le permite, digamos, clausurar una sangría muy fuerte en Montoneros, una división que había nacido a principios del 74 con el surgimiento de la juventud peronista y lealtad a Perón, y Mujica era uno de los principales promotores de esa división, ¿verdad? Después, claro, Perón se muere el 1 de julio del 74, se van a cumplir 50 años, y todo cambió porque la derecha o ultraderecha peronista tomó el gobierno a través de Isabel Perón. Pero sí, fueron dos asesinatos que podrían haber cambiado el curso de los tiempos. Lamentablemente, en el caso de Rucci, absolutamente comprobado, en lo de Mujica, no tan comprobado para nada, pero Montoneros ahí jugó a todo o nada, jugó a la revolución socialista, a tomar el poder por las armas,
Sí. Y fracasó él y fracasó el país también. Bueno, Seferino, nos aguardás un segundito en línea, así vamos a la tanda y después seguimos con vos, porque la verdad que da para preguntarte bastantes cosas. ¿Cómo no? Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite. Seferino, nuevamente gracias por esperarnos. Y creo que, a ver, yo, escuchándote y obviamente escuchando lo que estabas relatando, te lo traigo acá un poco lo que es la iglesia acá en Argentina, o sea, en los tiempos actuales y en los tiempos de la política con Milei. ¿Cómo, o sea, cuál es la postura de la iglesia, en tiempos prácticamente hoy en día, con respecto a los tiempos del padre Mujica? ¿Cómo pensás que, o sea, la postura de esta iglesia frente a, obviamente, a lo que es actualmente la iglesia hoy en día? Vimos que la semana pasada prácticamente, hicieron un acto político en diferentes parroquias. Bueno, yo creo que la iglesia respecto del padre Mujica, ha cambiado un poquito. Creo que hasta el año pasado, hasta el gobierno de Fernández y Cristina Kirchner, los curas villeros participaban activamente del kirchnerismo, incluso tuvieron presencia bastante protagónica en algunos eventos, en misas concretamente. Después del triunfo de Milei, la iglesia cambió y, por ejemplo, para los 50 años del asesinato del padre Mujica, que se conmemoraron ahora el 11 de mayo, la actitud del arzobispado de Buenos Aires fue muy cauta. El propio monseñor Jorge García Cuerva, que es obviamente muy afín a Francisco, dijo que tenía que evitar que el padre Mujica cayera en la grieta, que por impericia había sido, y lo dijo él, secuestrado por alineamientos políticos y partidarios, y toda la conmemoración transcurrió, digamos, en un ambiente no alineado. Incluso los curavilleros que en las conmemoraciones de los años anteriores se habían mostrado tan afín al kirchnerismo, guardaron una distancia. La semana pasada hubo 2 misas en las cuales los curas terminaron cantando con los feligreses La patria no se vende, un canto del kirchnerismo y de la oposición más radicalizada al gobierno del presidente Milei. De todos modos, el número 2 de la diócesis, Monseñor Carrara, salió a pedir disculpas. Yo creo que es una cuestión que todavía está en desarrollo. Vamos a ver qué rumbo toma la iglesia. Obviamente yo creo que entre Francisco y Milei hay una desconfianza mutua muy evidente. Son también a su modo políticos, diplomáticos, y no lo van a manifestar, al menos en este momento, y de la manera que uno pensaría que podría manifestarse. Pero hay una tensión. El ajuste, por otro lado, es bastante importante y golpea a sectores que la iglesia considera casi como su, entre comillas, clientela natural, ¿verdad? Seferino, Celeste Dublié, te saluda, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar con respecto al asesinato del padre Mujica. ¿Qué enseñanza crees que dejó a nivel político y social? Bueno, depende de quién lea el libro. Yo creo que ha dejado muchas enseñanzas, y una en particular, que cuando la iglesia se mete en política partidaria, se equivoca. Termina mal. Uh-huh. Por ejemplo, Mujica fue el rostro visible del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, que fue una asociación de clérigos, de curas y religiosos muy importante.
abarcó casi el 9% de los curas y religiosos, pero si vos segmentabas más y te ocupabas de los curas que llevan adelante las parroquias, que generalmente tienen entre 28 y 40 años, los sacerdotes tercermundistas constituían casi el 30%. Fue un montón, pero ellos nacieron en el 67 y en el 73 terminaron todos divididos, justo cuando el peronismo volvió al poder. Y ellos se identificaban con el peronismo y el socialismo y demás. Pero claro, cuando ganó Perón, volvió Perón, comprobaron que no era socialista sino peronista, muchos siguieron con Perón y otros no, y ahí se partieron. ¿Pero por qué se partieron? Porque la razón de ser de los tercermundistas era la política, la opción política. No era el servicio al feligrés, no era la difusión del mensaje propio del catolicismo, no, era una opción política. Ellos decían, bueno, es un momento en donde el socialismo demuestra que está más a tono con el catolicismo que el capitalismo está en crisis, hay que superarlo. Acá, por ejemplo, en Argentina tenemos al gran movimiento popular que está que no puede ser votado, el líder está exiliado. Cuando todo eso terminó y Perón volvió y demostró que era lo que había sido siempre, un líder muy particular, pero nada que ver con el socialismo, entonces ellos ya no tuvieron ninguna razón de ser y ellos quedaron como una cuestión nostálgica, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando los curas se meten en política, creo que ahí se equivocan y terminan perdiendo ellos y toda la sociedad. Para mí es una gran enseñanza. Seferino, te agradecemos muchísimo estar con nosotros aquí en Perspectivas. Muchísimas gracias. Esperemos, obviamente, poder tenerte nuevamente, porque la verdad que da para charlar muchísimo. Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes, Martín, Muchas Lionel. gracias. Un gustazo y bueno, seguimos recomendando, ¿no? Tu libro, Padre Mujica, de Editorial Planeta, que ya es un éxito en ventas y la verdad que lo recomendamos. Exacto, Gracias vamos al informativo. Abrazos. Abrazo.